Hola, buenas, soy Alicia Hermoso Soto de la Universidad de Sevilla y vengo a presentarles mi comunicación titulada Evaluación de las titulaciones universitarias de mujeres profesionales del ámbito educativo que atienden a menores expuestos o expuestas a violencia de género, que nos va a permitir localizar el estado de las guías docentes universitarias en relación a la introducción de la perspectiva de género y cómo esto influye en la intervención con este tipo de colectivos. Esta aportación se encuentra enmarcada dentro de un proyecto de tesis doctoral que aborda la perspectiva multidisciplinar de mujeres profesionales que atienden e intervienen con este tipo de menores y que proceden desde el ámbito jurídico, sanitario, social y educativo, haciendo hincapié en este último porque lo consideramos base de la formación tanto en este área como en el resto. Las guías docentes universitarias, entonces, serían bases para dotar de herramientas y recursos que supongan una óptima actuación con estos niños y niñas a las profesionales o los profesionales que intervengan con este colectivo. Ordorica contempla también la creación de principios fundamentales con perspectiva de género que quedarían establecidos en estatutos y reglamentos universitarios que doten así a la comunidad universitaria de herramientas que permiten una actuación correcta en base a esta perspectiva. Esto queda también recogido a nivel legal en la Ley de 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que dice que se introduzca esta perspectiva de forma transversal tanto en formación, docencia como en investigación. Y además sería positivo contar con formación práctica o teórica que ayudara al buen trato y las buenas prácticas con este tipo de menores. El objetivo aquí es identificar materias en los planes de estudio y acciones formativas con especial repercusión en la práctica profesional orientada a la atención con menores expuestos o expuestas a violencia de género en el ámbito educativo. Y con esto se podría ver de qué manera se introduce esta perspectiva en las guías. El método que se utiliza se basa principalmente en la metodología cualitativa basada en el análisis documental de guías docentes de titulaciones universitarias de educación, contando con una muestra de 325 guías de 9 universidades públicas de carácter presencial y nacional que se eligen por muestreo probabilístico estratificado por afiliación proporcional, de forma que el número de asignaturas que se seleccionan de cada una cuenta con un porcentaje equitativo en todas. La recogida de datos se realiza vía online, accediendo en un principio a la página web de cada universidad, de cada facultad y las titulaciones. Y por último, se recogen de ahí las distintas asignaturas seleccionadas. El instrumento que se usa como análisis se compone de dos partes. Una guía de observación creada por Díez, Aguilar, Gómez, Lozano, Iglesias, Pérez y Vera de 2016, que localiza la perspectiva de género en las guías docentes, basándose en uso de lenguaje inclusivo, de referencias y de contenidos en género. Y una segunda parte, que es una guía de Álvarez, Gómez, López, Peláez y Peña 2018, que se utiliza más a modo informativo, viendo de dónde procede, de cada universidad, el nombre de la asignatura, etc. Para el proceso de análisis de datos se utiliza el programa ATLAS-T y el análisis de documentos. Entonces se crean categorías y se codifican dentro de este mismo programa para su posterior análisis. Y por último se hace uso de la capa de COIN para validar la investigación y dotarla de mayor rigor científico. Y deja ver un valor sustancial de concordancia positiva entre las personas investigadoras. En cuanto a los resultados, podemos ver que en el uso o no del lenguaje inclusivo se observa solamente que el 21,31% de las guías contempla este aspecto como uso del lenguaje inclusivo. Viendo algunos ejemplos como el alumno con el desdoble de la A, que en realidad debería tratarse como el alumno o la alumna, o utilizando palabras más que denominen al colectivo, como el alumnado, el profesorado o el estudiantado, como aquí se puede observar. Por último, se hace más uso del lenguaje no inclusivo, utilizándose principalmente el masculino genérico. Continuando con la introducción del contenido en perspectiva de género, en materia de género, se observa que principalmente se usa tanto en competencias, objetivos o en materias que se destinen principalmente a ello, pero en otras materias no se hace de forma transversal, a no ser que sea en competencias o en objetivos, como aquí vemos algún ejemplo.
Por último, la utilización de referencias bibliográficas con este enfoque se puede ver que cuenta con unos porcentajes muy dispares, pues algunas no cuentan apenas con este uso y otras con hasta un 20% de ellos. Las referencias bibliográficas con esta perspectiva serían el uso completo del nombre de las personas o materiales que introduzcan esta perspectiva como tal, que se refieren a ello. A forma de conclusión, se puede ver que se hace poco uso del lenguaje inclusivo, no se utilizan contenidos en género y tampoco referencias en esta perspectiva. Por lo tanto, esto hace que se vea reflejado que las profesionales no cuentan con una base sólida en formación para la intervención con este tipo de colectivos de menores. Por lo tanto, tienen que buscar fuera este tipo de formación. Y con todo esto quedaría a su disposición de preguntas o sugerencias. Les doy las gracias por su atención y espero que pasen un buen día. Muchas gracias.